Hola mis hermosas tejedoras, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Vera de Rosa Mexicano y sean bienvenidas una vez más a otro tutorial. Y perdonen la calidad de luz de esta introducción, ya que se me está yendo, bueno, ya se me fue el día y ya se me fue la luz, pero es el único momento en el que pude hacer esto, así que ustedes disculpen la luz y la mala iluminación. Pero bueno, como ustedes ya lo vieron en la introducción de este video, hoy les tengo el tutorial de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh es un pintor impresionista que últimamente lo he visto por todos lados y por eso fue que me animé a hacerlo, porque sé que por allá afuera hay muchos fans de Vincent Van Gogh y quise hacerlo esto para ustedes. Igual, si conoces a alguien que sea súper fan de este pintor, comparte este tutorial para que esté por todos lados. Si llegas a ser tú a Vincent Van Gogh, no se te olvide etiquetarme en mis redes sociales, que te dejo por aquí en mi Instagram, que me encuentras como en Rosa Mexicano, y en mi Facebook, que me encuentras como en Rosa Mexicano by Rosbe. Te dejaré el enlace en la cajita de información, al igual que no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de los tutoriales que voy a estar haciendo, al igual que picarle a la campanita para que YouTube no se le olvide avisarte cuando subo un nuevo tutorial. Dios mío, el tormentón que está cayendo. Ahora sí, vamos a empezar y sin tormentas, porque esto ya lo grabé antes. Lo primero que vamos a hacer es la cabecita, y yo voy a utilizar para la cabeza en esta ocasión, por fin, ya conseguí estambres y lazas. Entonces voy a estar utilizando esta hilaza. Vamos a empezar a hacer la cabecita, y para hacer la cabecita voy a estar utilizando hilaza. Este es un color Ivory, o también lo encontré como color arena, es hilaza sinfonía. Y voy a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos. Dos, 3, 4, 5 y 6. No sé por qué a mí me gusta cerrar esta primer vuelta con un punto deslizado, así que voy a cerrar mi primer vuelta. Si ustedes quieren empezar a tejer en espiral, lo pueden hacer. Yo creo así me acomodó, o así lo proceso mejor en mi cabeza, no sé por qué. Bueno, para la vuelta número 2 voy a hacer un aumento en todo. Vamos a tener un total de 12 puntos. Ya a partir de aquí ya voy a empezar a usar a tejer en espiral. Entonces voy a usar mi marcador, que ya los encontré. Bueno, ya compré. Y bueno, para la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo. Y un aumento. Y voy a repetir esta secuencia en toda la vuelta. Para la vuelta número 4 voy a estar tejiendo 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Voy a repetir esta secuencia en toda la vuelta. Ahora para la vuelta número 5 voy a hacer tres puntos bajos, 1, 2 y 3 y un aumento. Y voy a repetir esta secuencia en toda la vuelta. Para la vuelta número 6 voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 3
y 4 y un aumento. Y voy a repetir esta secuencia en toda la vuelta. Ahora para la vuelta número 7 voy a tejer 5 puntos bajos. Aquí está el primero. Voy a poner mi marcadorcito. 2, 3, 4 y 5 y voy a hacer un aumento. Voy a estar repitiendo esta secuencia en toda la vuelta. Para la vuelta número 8 voy a estar tejiendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Aquí hago el aumento, ya ando descontando la cámara. Listo, así nos va quedando y vamos a repetir esta secuencia en toda la vuelta. Y listo, así nos está quedando. Y ahora a partir de la vuelta 9 hasta la vuelta 16 vamos a tejer un punto en cada punto. Ya no vamos a aumentar, vamos a hacer un puntito en cada puntito en la vuelta 9 y 9, 10, 11, 12, así hasta la vuelta 16. Entonces cuando yo tenga estas vueltas, regreso. Listo, aquí ya tengo todas las vueltas de la vuelta 9 a la vuelta 16 y ahora vamos a empezar a hacer disminuciones. Voy a estar tejiendo 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí hago la disminución. Y voy a repetir esta secuencia en toda la vuelta. Para la vuelta número 18 ahora voy a tejer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 y voy a hacer una disminución. Y voy a repetir esta secuencia en toda la vuelta. Y andaba olvidando poner el marcador. Para la vuelta número 19 voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y voy a repetir esta secuencia en toda la vuelta. Para la vuelta número 20 voy a tejer ahora 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y voy a hacer una disminución. Y voy a repetir esta secuencia en toda la vuelta. Y para la última vuelta voy a estar haciendo 2 puntos bajos. Ay, Dios. Ay, me acompaña mi bebé, ya se pegó aquí. A ver, son 2 puntos bajos. 1, 2 y no pasa nada. Y una disminución.
y voy a repetir esta secuencia en toda la vuelta, que no se me olvide el marcador porque ahorita se me pasa un punto y se me pasó. Entonces repito esta secuencia en toda la vuelta y ya sería la última vuelta de la cabecita. No se te olvide que conforme vamos avanzando en el tejido tienes que ir rellenando, y si tienes ojitos de seguridad, antes de cerrar tienes que poner los ojitos de seguridad. Como los ojos que yo ocupo son de botón, los pongo hasta el final. Y listo, ya le puse el relleno a la cabecita. Y yo uso botones, en lugar de botones de seguridad, uso estos porque son los que se me facilitan encontrar en cualquier parte aquí en mi ciudad. Entonces yo uso botones y siempre pongo los ojitos hasta el final, pero sé que muchos de ustedes ponen ojitos de seguridad, así que más o menos les voy a decir dónde los pongo, y los pongo en la vuelta número 11. Sería 1, 2, ahí se ve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces aquí en la vuelta número 11 voy a poner los ojitos y voy a dejar 6 puntitos de espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí voy a poner el otro ojito. Entonces, para que ustedes tengan una idea de dónde poner los ojitos, y es que usan botones de seguridad, más o menos los pongo aquí. Ya cambié un poquito la locación para que entre más luz y no tenga problemas con la luz y ustedes lo puedan ver mejor, porque voy a estar tejiendo ahora con un estambre en color negro. Este estambre lo estoy utilizando para la parte de los piecitos, el zapatito. Aquí tengo ya un piecito adelantado para hacer este tutorial para que yo pueda grabar más rápido. Entonces voy a hacer el zapatito en color negro. Este es un estambre marca Gato en Meta. Entonces voy a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos. Que diga, con 6 cadenitas, Dios mío. Este es mi nudo y voy a hacer 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a tejer una cadenita más para tejer medios puntos y voy a tejer 6 puntos bajos. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en este último punto, que sería el punto 6, voy a tejer 2 puntos más. Serían 2 aumentos en el mismo punto. Aquí está. 1 y 2. Y ahora de regreso voy a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en este último punto voy a hacer un aumento más. Listo, voy a cerrar con un puntito deslizado. Voy a tejer una cadenita para subir y ahora voy a tejer un punto en cada punto. Así hasta terminar la vuelta. Listo, ya terminé la vuelta. No sé si alcance a ver. Lo que pasa es que con la cámara es muy difícil captar el color negro, pero bueno, ahí más o menos se ve. Ahora ya terminé esta vuelta, que sería la vuelta 2. No hicimos aumentos, tejimos un punto en cada punto y se nos hizo como hacia arriba el tejido, es normal.
voy a hacer una cadenita más para subir y voy a tejer ahora 4 puntos bajos, 2, 3 y 4, y voy a hacer 3 disminuciones. 1, 2 y 3, y voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado y para la siguiente vuelta vuelvo a subir con una cadenita y voy a tejer ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4, pero ahora solamente voy a hacer una disminución. Y de regreso, más o menos así está quedando. De regreso voy a tejer 5 puntos bajos. Entonces aquí ya tejí 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a cerrar esta última vuelta con punto deslizado. Como se los he mencionado en otros videos, me gusta tejer cuando son zapatitos o el principio de la mano. Me gusta ir cerrando vuelta por vuelta y no tejer en espiral, porque no me gusta cómo se ve el cambio de color en espiral. Siento que así se ve más derechito el cambio de color. Por eso en estas primeras vueltas sí cierro vuelta por vuelta y casi no se nota. Bueno, se nota muy poquito. Ya cuando empiece a tejer, ahorita lo van a ver, que empecemos a tejer el pantalón, ya empiezo a tejer en espiral. Nada más es como para que el cambio de color no se vea así, como que se ve así en subidita, no sé cómo explicarlo. Bueno, aquí voy a rematar y voy a hacer el cambio de color. Antes de hacer el cambio de color voy a empezar a rellenar un poquito mi zapatito, sobre todo la parte de la punta, para que quede llenito y no me cueste más adelante trabajo rellenarlo, porque esta parte siempre que la relleno al último me cuesta mucho trabajo. Entonces me gusta rellenar de una vez. Y para continuar la parte del pantalón voy a estar utilizando 2 estambres. Bueno, son 2 hilos diferentes. Este más grueso, les voy a poner más o menos aquí para que ustedes lo vean. Este que está aquí es un cafecito. Este es de la marca Gato en Meta y es el tono 10-J. Es un cafecito. Y este otro es marca Cristal. Por aquí tengo la madejita. Es un hilo cristal, pero sí es un tono diferente. El propósito de que lo estoy tejiendo de esta manera es porque quiero que se vea como si fueran pequeñas pinceladas, o eso ocurre en mi imaginación. No sé si aquí lo van a alcanzar a ver. Quiero que se vea como una combinación discreta de colores. Como Vincent Van Gogh es un pintor con un estilo de impresionismo. El impresionismo es como pequeñas pinceladitas de colores, entonces por eso yo le quiero dar como si fueran esas pequeñas pinceladas con un tono. Por eso estoy utilizando estos tonos diferentes de café. Si tú no quieres hacerlo así, o si no tienes, ahorita por todo el tema de la cuarentena y demás, es complicado conseguir los estambres, pero si tienes otros tonos, pero que sean diferentes, estaría genial, porque creo que se va a ver bonito.
o eso espero. Entonces vamos a hacer el cambio. Voy a pasar el gancho por la parte trasera del punto, solo por la mitad de la cadenita, por decirlo de alguna manera. Ya subí aquí mi puntito y voy a empezar a tejer, pero solamente por la parte de atrás, los puntos bajos. Ya no vamos a disminuir, ya vamos a estar tejiendo vuelta tras vuelta. Y miren cómo se ve la combinación. A mí me encanta cómo se ve. Ahora, de la vuelta café vamos a hacer a partir de la vuelta, me parece que es la vuelta, ay, ya me perdí, creo que ni las he contado, es la vuelta 4. Aquí terminamos, sería 1, 2, 3, la vuelta 4. Vamos a hacer la vuelta 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 hasta la vuelta 17. De la 4 a la 17 vamos a estar haciendo un punto en cada punto y en cada vuelta. No queremos ni que aumente ni que se cierre la parte del pisito, simplemente le quiero dar la altura. Ahora, ¿qué pasa si ustedes utilizan otro tipo de estambre? Lo voy a medir y hasta apenas se me prendió el foco en dar ese tip. Voy a medir el zapatito para que se den una idea de la altura que estoy manejando, porque muchas veces el tamaño de nuestras figuras, creo que aquí se ve mejor, el tamaño de nuestras figuras va a variar, depende del grosor del estambre que estamos trabajando. Entonces, si ustedes utilizan una hilaza sinfonía y yo estoy utilizando un hilo cristal, por ejemplo, que es mucho más delgado, el tamaño de nuestra figura va a cambiar totalmente. Entonces, por si acaso ustedes no encuentran estos materiales, tengan una idea del tamaño que estoy utilizando en los piecitos. Aquí está el centímetro 1, perdón por mi metro que ya está un poquito viejito, y me da hasta el 7.5. 7.5 centímetros es lo que mide de la base hasta acá, para que se den una idea. Si ustedes están utilizando más o menos el mismo material que yo, pues sería de la vuelta 4 hasta la vuelta 17 en color cafecito mezclado. Y ahorita que yo tenga mi otro piecito terminado, regreso. Y listo, aquí ya tengo los piecitos. Y ahora hay que unirlos. Voy a utilizar igual los mismos dos tonos de estambre. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ponerlos derechitos los dos, viendo hacia mí, hacia enfrente. Y aquí donde se cruzan o donde está el medio, voy a pasar el gancho y el estambre. Primero voy a hacer mi nudito para no complicarme la existencia. Voy a pasarlos, los acomodo primero, viendo bien derechitos hacia mí, viendo hacia mí. Y luego aquí donde está justamente el medio voy a pasar el ganchito. Primero por un lado. Voy a pasarlo con un punto deslizado. Y aquí mismo voy a tejer una cadenita nada más. Y ahora sí, viendo bien derechitos, los voy a pasar al otro piecito. Y voy a unir con un punto deslizado. Y listo, ya quedaron unidos. Solamente dejé de separación una cadenita. Y aquí voy a hacer una cadenita para subir. Y voy a empezar a tejer por todo alrededor de los piecitos. Para empezar a hacer lo que es la altura del pantalón. Esta parte se me complica un poco porque todo es muy pequeño,
La verdad, mi admiración para las que tejen todavía aún figuras más pequeñitas. Me falta un puntito aquí. También donde está la cadenita que hicimos para la unión, aquí también voy a hacer un punto bajo, así, y voy a seguir tejiendo hasta darle toda la vuelta y cerrar acá. Así como hice un punto bajo aquí donde hicimos la cadenita, al momento de dar la vuelta y llegar a esta misma parte, aquí mismo también voy a hacer otro punto bajo. Y así aquí vamos a cerrar y vamos a hacer, a partir de la unión, vamos a hacer 4 vueltas para darle altura al pantalón. Entonces sería esta, una vuelta y 3 vueltas más. Y listo, así es como van quedando los piecitos. Ya terminé de hacer las 4 vueltas para terminar de tejer el pantaloncito. Y ahora vamos a hacer nuevamente un cambio de color. Voy a estar utilizando estos 2 tonos que, al igual que el pantaloncito, estoy utilizando estos. Este es un color azul claro, azul cielo. Es el tono 62A de la marca Gato en su versión Meta. Y este es un hilo cristal en color azul. Y los voy a estar tejiendo juntos para volver a dar este efecto que le dimos al pantaloncito. Y siento que se va a ver súper bonito. Le voy a dar la vuelta al pantaloncito y aquí, solamente tomando la parte de la cadenita, solamente medio cadenita, por ahí voy a hacer el cambio de color. Y voy a estar tejiendo esta primer vuelta de la parte del torso o del cuerpecito. Aquí ya cambié el color, hago una cadenita y voy a empezar a tejer puntos bajos. Pero les digo, solamente esta primer vuelta la voy a estar haciendo así, solamente tejiendo por una parte de la cadenita, por la mitad de la cadenita. No voy a estar agarrando el punto completo, sino solamente me estoy enganchando en la parte de atrás para que nos quede esta línea que simule la separación, bueno, que marque la separación entre el color café y el color azul mezcladito. Se ve muy lindo, me encanta cómo se ve. Voy a seguir con esta vuelta y les digo qué vamos a hacer más adelante. Listo, aquí ya terminé la primera vuelta y voy a empezar, como ven, a tejer en espiral. Y vamos a tejer un punto en cada punto. Por ahora no vamos a disminuir. Vamos a seguir dando todas las vueltas, tejiendo un punto en cada punto. Y vamos a contar a partir de esta división. Como se dieron cuenta, aquí se ve como un hilito, porque solamente tejí por la parte trasera del punto, de estos puntos de aquí, y por eso se nota así. Bueno, vamos a tejer a partir del cambio de color en azul. Vamos a hacer 10 vueltas en total en este tono. Entonces sería 1, 2 y serían hasta llegar a las 10 vueltas en el tono de azul. Listo, aquí ya terminé la vuelta número 10. Y ahora sí vamos a empezar a disminuir. Y lo que voy a hacer es, voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y voy a hacer una disminución. Y voy a repetir esta secuencia hasta terminar la vuelta. Para la vuelta número 12 voy a tejer un punto en cada punto sin disminuir.
Y para la vuelta número 13 igual vamos a hacer un punto en cada punto ya sin disminuir. Y listo, así es como va quedando el cuerpecito. Me encanta mucho la combinación de colores tanto del pantalón como el de la playera, bueno, camisa, y más o menos así se va a ver con la cabecita. Ay, me encanta. Ahora vamos a pasar a los bracitos. A los bracitos me quiero arriesgar un poco y voy a utilizar este tono de azul, que es un azul matizado. Este es de la marca Candy, solo que ya perdí la etiqueta donde viene la marca y demás y el tono, pero este es un azul matizado, ya que quiero que, como les mencioné antes, quiero que se vea como pinceladas o que se vea así como de colorcitos diferentes, pero esta vez utilizando este azul siento que se va a ver muy bonito, y si no pues ya ni modo, tendré que hacerlos otra vez, pero usando la combinación de azules anterior. Entonces, para empezar a hacer el bracito voy a utilizar esta hilaza, que es no, creo que ya se los había mencionado anteriormente, es de la marca Sinfonía y es en el tono arena, y voy a hacer 8 puntos bajos en un anillo mágico. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y como les mencionaba, a mí me gusta en esta parte sí ir cerrando vuelta por vuelta con punto deslizado, como lo estoy haciendo ahora, porque al momento de que cambie de color no quiero que se vea así como ya saben, el cambio no quiero que se marque tanto. Entonces vamos a estar haciendo vamos a hacer a partir de aquí 3 vueltas más, un punto en cada punto para darle altura al bracito. Ahora sí voy a hacer el cambio de color, y como les mencioné antes, estoy utilizando esta madejita que tenía por ahí, que es un matizado en varios tonos de azules, principalmente en un azul marino y en un azul cielo. Si ustedes no encuentran pueden utilizar la misma combinación que usé en el cuerpo, que es estos dos tonos de azul. También se va a ver muy bonito. Solo que sí, este estambre es este estambre de la marca Candy es un poquito más grueso, entonces puede que sea que yo con menos vueltas tenga la altura que deseo. Entonces al finalizar este bracito les voy a decir cuánto mide de alto, por si es que a ustedes les falta vueltas, lo tengan en cuenta, le den más, 1 o 2 vueltitas más. Pero ya es muy fácil. A partir de aquí lo único que estoy haciendo es hacer un punto en cada punto y le voy a dar altura. Aquí ya tengo un bracito terminado, se los voy a mostrar. Este ya está terminado y miren cómo se ve. A mí me gusta mucho cómo se ve así. Les repito, si a ustedes no les gusta y lo quieren hacer con la otra combinación de azules, también lo pueden hacer. También creo que quedaría muy bonito, pero pues es que yo me quiero alocar un poquito y por eso estoy utilizando este estambre. Y lo único que vamos a hacer es, ya a partir de la vuelta 4, que sería el cambio del color, aquí tenemos la 1 con el anillo mágico, 1, 2, 3, 4, y sería la vuelta 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Sería de la vuelta 5 a la vuelta 15 en este otro tono de azul, solamente para darle altura. Ya no vamos a aumentar y tampoco vamos a disminuir, solamente vamos a hacer un punto en cada punto y así en cada vuelta. A partir de aquí, donde ya hice el cambio de color, sí ya empiezo a tejer en espiral para que no se vean las marquitas. Y pues ahorita que tenga mis 2 bracitos, regreso. Bueno.
Voy a medir, porque como yo les digo que estoy utilizando un estambre, este es más grueso, puede que la medida sea diferente. Y este bracito mide exactamente 7 centímetros. Entonces, si ustedes ya dieron todas las vueltas que yo mencioné y aún así sienten que queda muy corto su bracito, simplemente tienen que darle unas vueltitas más hasta que quede a la misma altura que yo lo tengo, que aquí está en el 7. Y listo. Aquí ya tengo los dos bracitos. Me encanta la combinación de colores. Siento que sí fue buena elección usar este matizado. Me gusta muchísimo. Lo voy a poner más o menos. Todavía falta hacerle la parte del saco que lleva nuestra figura, nuestro Van Gogh. Y siento que se va a ver padre. Bueno, si ustedes ya vieron la introducción de este video ya sabrán cómo quedó, pero me gusta mucho. Y así va esto. Ya tenemos la cabecita. Y esto ha sido todo por el tutorial de hoy. En la siguiente parte les voy a enseñar cómo voy a hacer la parte que nos hace falta del saco, y también les voy a enseñar cómo hacer el sombrero y la flor. Entonces no olvides suscribirte a este canal por si no te has suscrito, para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar sacando aquí en Rosa Mexicano. Y no se te olvide darle me gusta, comentar y compartir este video. Muchas gracias por ver este tutorial y no te pierdas el próximo. Te mando un beso enorme, hasta la próxima. Adiós.